Las montoneras fueron probablemente el más importante fenómeno de movilización social del siglo XIX, surgidas en el agro costeño a partir de 1825. Su base social estaba en el campesinado montubio, que incluía a peones de haciendas, pequeños propietarios y trabajadores. La revolución alfarista es uno de los procesos más importantes de la vida republicana ecuatoriana, no solamente porque es un proceso revolucionario, sino porque es un proceso revolucionario efectivo y que hace los cambios más trascendentes en el Estado ecuatoriano. A partir de la época garciana, el surgimiento de las montoneras adquirió una connotación plenamente política, de carácter liberal militar. Explotando a fondo esas ventajas, un joven revolucionario manabita llamado Eloy Alfaro se convirtió desde la época garciana en un afamado insurgente liberal. Liberté. Hijo de una familia de comerciantes, su voluntad, inteligencia y capacidad de mando le granjearon progresivamente el liderazgo del liberalismo. Primero en su provincia y luego en toda la costa ecuatoriana, llegando así a Guayaquil. Para mediados de 1882 se hallaba ya en capacidad de lanzar desde Esmeraldas una primera campaña militar contra la dictadura de Ventimilla, que lamentablemente fracasó. En ese tiempo Manabí y Esmeraldas estaban unidos, eran una sola provincia, una sola región de la patria. Y es en esas montañas donde Alfaro comienza su gran tarea por tratar de reivindicar el imperio de la justicia, el imperio de la honestidad, el imperio de la moral en los actos públicos, en las conductas de las personas. Eloy Alfaro fue proclamado en 1883 jefe supremo de Manabí y Esmeraldas, posición desde la cual contribuyó decisivamente al triunfo militar del movimiento nacionalista de la Restauración sobre la dictadura de Ventimilla. Mas los revolucionarios liberales, triunfantes en el campo militar, fueron derrotados en el campo político por una coalición de hábiles políticos de gabinete, conservadores y liberales, que instauraron lo que se dio en llamar periodo progresista. Con ello, el viejo régimen oligárquico logró un nuevo respiro, que habría de durar 11 largos años, durante los cuales se sucedieron los gobiernos de José María Plácido Caamaño, Antonio Flores Gijón y Luis Cordero. ¡Montoneros, al ataque! ¡Viva el ¡Viva la patria! Alfaro intenta tomar la plaza de Portoviejo con sus hombres, pero pierde la batalla. El control de ciertas localidades era importante, porque estos pequeños asentamientos cumplían no solo funciones políticas, ser sede de los gobiernos, los gobernadores regionales, sino también eran nudos de articulación mercantil, desde donde se controlaba la producción y el comercio de los productos de exportación. Por ello buscaba tomar estas plazas. La batalla de Portoviejo empieza el 1 de diciembre de 1884 y empieza con las fuerzas de Alfaro, la mayoría de las fuerzas, desde la plaza del cementerio. Las últimas casas de Portoviejo estaban en la calle Rocafuerte y de ahí hasta el cementerio había una gran explanada que es ocupada rápidamente por Alfaro. La batalla de Portoviejo es singular porque no es una batalla de tiros lejanos, es una batalla cuerpo a cuerpo, casa a casa, que Alfaro gana con 250 hombres, con valentía, con mucho vigor y enamorado de sentido patriótico, y que José Antonio García Pinalgote defiende y defiende bien. 2 horas después Alfaro es el ganador, pero sucede lo que siempre se ha analizado como drama o maleficio. En la trinchera ubicada en la calle Olmedo y Córdoba, un soldado de Alfaro, un comandante de Alfaro que había ganado la trinchera, recibe un balazo por la espalda. Por favor, vamos a generar, vamos, sin miedo. Y uno empieza a gritar, nos cortaron, queriendo decir que atrás, a retaguardia, había tropas oficialistas. Y empezó el desbande. Y una victoria segura
se transformó en una derrota. Sacrificado su secretario particular de tantos años, Adolfo Pinillo y Monroy, Alfaro reúne sus tropas e ingresa esa noche, a las 8 de la noche, el 1 de diciembre, el día que es derrotado en Puerto Viejo, en Bahía de Caracas. Repone la Alajuela, que había quedado surto en la rada de Bahía de Caracas, lo embarca armamento, embarca hombres y sale a pelearle a 2 barcos que había destinado Plácido Camaño, comandado por Reinaldo Flores, en el mar Pacífico. Y avanza a librar la más grande batalla naval que registran los ecuatorianos frente a la Jambelí y otras históricas, la batalla de Jaramillo de Balsamaragua, donde Alfaro se llena de gloria al incendiar su propio buque y lanzarlo contra el buque oficialista. Alfaro logra convertir la derrota también de Balsamaragua en victoria legendaria, en victoria histórica. Cada región, tanto conservadora como liberal, combatieron activamente al progresismo. Pese a su proclamada vocación política antiextremista, el régimen progresista resultó ser uno de los más represivos y corruptos de nuestra historia, especialmente durante el gobierno de Caamaño. Allí comienza el itinerario de 31 años de cárceles, destierros y vicisitudes del patriota de Montecristi. Hay que recordar que en la época de 1895, Chone era un poblado lejano, casi impenetrable, con una vegetación montañosa. Mauro, los soldados salieron. Seguro. Bueno, vámonos para allá, vamos. Se me toma lo que le deje, seguro va a estar buena. ¿Seguro, doctor? Sí, seguro. Compañeros, nos hemos enterado que los soldados van rumbo a Puerto Viejo. Van en busca de armamento pesado mejor que el nuestro. No debemos permitir que lleguen. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Hay que detenerlos! ¡Viva! ¡Viva! Y salen de Chone en la madrugada del 1 de mayo de 1895, retirándose sigilosamente hacia San Antonio y Tosagua para avanzar hasta Puerto Viejo y posiblemente en Rocafuerte esperar nuevos refuerzos y venir nuevamente a tomarse Chone. Todos estos movimientos también fueron detectados por los complotados de las guerrillas y las escuadras montoneras liberales. Entonces se toma la resolución de sacar las armas. Llega un momento en que los jóvenes que forman las escuadras revolucionarias se sienten presionados y aparentemente se les acaban las municiones y comienzan a replegarse. Y en esos instantes, Mauro Ramos y Duarte dicen: no podemos retroceder, vamos, ataquemos. Y se queman los últimos cartuchos y en eso caen mortalmente heridos Mauro Ramos y Duarte. En ese momento hay un poco de desmoralización, pero instantáneamente entran en acción las 2 columnas de macheteros lideradas por Benicio Mejía y por el comandante Manuel María Barberán. Y los soldados gobiernistas, que en su mayoría eran de la sierra, no estaban enseñados a este tipo de combate. Y comienza la huida y comienzan que no saben dónde meterse. Después de recia hora de combate, de muertos de un lado, muertos del otro lado, se proclama el triunfo de los revolucionarios choneses en el combate de los amarillos del 1 de mayo de 1895. Se convoca a una gran asamblea popular, al pueblo y a las milicias rebeldes, al parque de la ciudad, este 5 de mayo, donde se tomarán decisiones importantes para el bien de la ciudad y de la patria. ¡Viva el Faro! ¡Viva! ¡Viva el Faro! ¡Viva el Faro! Que no existiría el 5 de junio de 1895
la gran batalla libertaria en Guayaquil por el cual Alfaro se lo llamó al poder, si antes no se hubiera registrado la batalla de los Amarillos de Chone del 1 de mayo de 1895 y la gran Asamblea Popular de Chone del 5 de mayo de 1895, donde se proclama a Eloy Alfaro jefe supremo de la República. Acuerda desconocer formalmente la autoridad suprema que representa al señor doctor Luis Cordero, declarándolo reo de lesa patria, como lo han hecho las demás provincias del norte y del centro de la República. Proclamamos a la vez, en la debida forma y en nombre de la patria, como jefe supremo de la República del Ecuador, al benemérito y denodado manabita general Eloy Alfaro Delgado, delegándole todas las facultades y poderes que sean necesarios para la consecución de una honrosa regeneración política, hasta constituir al país bajo los sacrosantos principios republicanos. Es un documento, créanme, redactado por gente con la más clara conciencia ciudadana, de gente de lo que sabe perfectamente lo que significa un Estado, lo que significa una nación, lo que significa un país. Y eso es un documento que realmente debe ser guardado en los archivos más exigentes de la historia ecuatoriana. Y eso es redactado por choneros. A partir de ese momento, se multiplicaron las protestas y actos populares en todos los rincones del país. Ciudadanos en Guayaquil ratifica lo del 5 de mayo y acepta que se proclame jefe supremo de la República Eloy Alfaro, que estaba en Centroamérica. De allá lo llaman, regresa, note usted que Alfaro, para que reflexionemos un poco, va a conocer la capital de la República, el centro del poder político, después de que asume el poder. Es decir, no era Alfaro un hombre que andaba en una campaña política, no. Andaba defendiendo las grandes conquistas que la humanidad había logrado en defensa de la dignidad, de la supervivencia y de la libertad de las personas. Al frente de sus tropas, Alfaro subió del llano a la serranía, enfrentando dura resistencia, pero finalmente triunfó sobre los conservadores y entró victorioso a Quito el 4 de septiembre de 1895. El permanente estado de sitio y las turbias negociaciones de la deuda externa y de la construcción de ferrocarriles. Triunfante, Alfaro entra por segunda vez a la capital en enero de 1906 para ejercer un nuevo periodo de gobierno. El mismo año convoca a la Asamblea Constituyente que aprueba una nueva constitución. En ella se contempla la separación completa de la Iglesia y el Estado, el laicismo en la enseñanza oficial, el equilibrio entre los tres poderes, las garantías individuales y políticas. Alfaro es a su vez elegido presidente de la República para el periodo 1907 a 1911. Al concluir su segundo mandato en 1911, Alfaro fue depuesto, pero regresó de inmediato a la lucha armada. Por eso fue arrestado en Guayaquil el 28 de enero, y ese mismo día fue trasladado a Quito junto con sus más cercanos colaboradores, Medardo Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el periodista Luciano Coral. Ironías de la vida. El mismo tren que tanto se empeñó en construir sirvió para transportarlo hasta Quito, donde pasó por pocas horas encerrado en el penal antes de que una turba asesinara al caudillo. ¡Cobarde! Si lo vas a hacer, hazlo ya. Para luego arrastrar su cadáver por las empedradas calles quiteñas antes de incinerarlo en el Parque de El Ejido, en uno de los más bárbaros capítulos de nuestra historia contemporánea. El asesinato de Alfaro, como también, como se usaba en la Inquisición, un acto de fe, como se decía a los que se iban a matar en la Inquisición. ¿Por qué razón?
Estuvo la mano del Partido Conservador, y a pesar de que el manifiesto del Partido Conservador sobre la muerte de Alfaro trate de negarlo, pero estuvo indudablemente la mano, estuvo la mano de la Iglesia, de la época, porque no iban a perdonar a un hombre que le había quitado sus bienes. ¿Cómo iban a perdonarlo? Y por eso es explicable que era una lucha también contra la masonería. No olvidemos que la mayoría, o todos, casi todos, de los que mueren en 1912 son masones. Todos, y había personas que ya no estaban en el escenario político, como era el general Serrano, Ulpiano Páez, que era el general Ulpiano Páez, y tantos otros periodistas que murieron para la fecha, ya no estaban en el escenario político, de manera que fue un acto de fe. El mejor legado de la revolución alfarista es haber librado el camino de una patria digna, con derechos civiles, incluyente, laica y soberana, pero sobre todo con una visión clara de la integración regional. Alfaro también soñó con la patria grande de la que habló Bolívar. La revolución alfarista promovió la participación de la mujer como ente productivo y le permitió tener presencia en la actividad pública y en política. La revolución diseñó el actual sistema educativo público y laico. Construyó el ferrocarril para unir la costa con la sierra, en una clara demostración de unir las culturas del país, pero también para promover el comercio interno. La revolución alfarista fue el acontecimiento político más importante en Ecuador y en América Latina por su inmensa claridad de ideas, las formas de lucha, la entrega por los ideales, pero sobre todo por la brillantez innata del pensamiento de nuestro general, Eloy Alfaro Delgado. La revolución alfarista vive. Alfaro vive. ¡Montoneros! ¡Al ataque! ¡Viva el Liberté. ¡Que han llegado refuerzos, por favor! ¡Vamos! ¡Carajo, sí podemos! ¡Quemen el barco! Si lo vas a hacer, hazlo ya.